organización de las jornadas donosianas, vida, obra y crítica de José Donoso. Damos inicio a la primera mesa de investigación titulada Referentes literarios, artísticos y periodísticos de José Donoso. En este caso, esta mesa la va a moderar Claudio Stockman. Claudio Stockman es licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Estudios Culturales y Literarios Latinoamericanos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Él va a moderar la mesa. Por favor, le damos un cálido aplauso. ¿Aló? ¿Se escucha? Ya. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con esta primera mesa. Seguiremos el orden del programa. Por lo tanto, partiría Mauricio Contreras. Mauricio Contreras es escritor, estudiante en último año de licenciatura de Lengua y Literatura en la Universidad de Alberto Hurtado y estudiante del octavo ciclo de la Escuela Popular de Cine. Y nos va a presentar su ponencia Glamorosas sombras, la influencia decadentista en la prosa donosiana. Hola, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, voy a hacer como un esbozo sobre el decadentismo. O sea, primero voy a explicar mi tema. Después voy a hacer un breve esbozo sobre el decadentismo como género, como estilo literario de finales del siglo XIX. Y luego voy a corroborarlo, comprobándolo con dos obras de José Donoso. La misteriosa desaparición de la Marquesita de Loria y Casa de Campo. Ya. Los diarios de Donoso nos dan cuenta de un ávido lector de la tradición europea. Breves incisos de sus diarios tempranos nos hablan de una admiración y un conocimiento real de la tradición literaria francesa, específicamente de los autores fundamentales de principios del siglo XX y finales del XIX, entre ellos Sartre, Camus, Goethe, Mauriac, Proust, Flaubert, entre otros. En Donoso, la metáfora de la identidad como novelista también se exporta hacia su construcción como lector, crisol de innumerables influencias y vertientes literarias, de las cuales prevalecen por sobre todas las europeas. Sucede que en el suprarrealismo donosiano, como un horror subterráneo tras el aparataje simbólico de la máscara y sus quiebres, se subliman elementos ya presentes en el decadentismo, movimiento narrativo, prosa, crónica y crítica ensayística, cegado por el canon, abre paréntesis, suprimido en las historias francesas de buena parte del siglo XX y en el capítulo tocante a la mitad del siglo XIX. Iglesias 10. El haber nacido entre dos épocas, finales de 1880, favoreció el olvido de su verborrea voltaica y contestataria que dio luz a todas las temáticas negadas por la escritura tradicional. Esta influencia se vislumbra de manera subterránea en Donoso, ya que en la lectura de sus diarios no hay ninguna evidencia de su puño y letra que nos permita aseverar que los haya leído. En muchos momentos en que pareciese aflorar del suprarrealismo fisurado el horror, el vértigo y la neurosis de los personajes de la clase media alta, la cual Donoso representa y conoce fielmente, esto se da entre los recovecos de una frivolidad y un narcisismo que parece abrir una grieta resolutiva en la historia, pero esta desaparece sin tensionar de manera insalvable la continuidad del relato. Esta grieta es una socavación progresiva. Estos puntos de erupción y crisis ético-moral se esconden en el libre transitar de la subjetividad de los personajes y en el intercambio de sus máscaras, detonando en situaciones pesadillescas que hacen tambalear la delgada línea entre la realidad y la ficción y la realidad y la fantasía.
como en el decadentismo mismo, las materialidades glamorosas en Donoso funcionan de soporte estructural, andamiaje de aristocracias agrietadas y en declive, que son distintas al esplendor que ostentan. Estos gestos narrativos, entre otros, narrador melodramático, valor contaminante patológico de la literatura, subversión de la experiencia estética, corrupción estructural en base a la escritura fragmentaria polifónica, el carácter biopolítico de la prosa, distorsión de la fiesta galante berleriana, son afines al movimiento francés. El objetivo de mi investigación es entrever la influencia y o similitud en este movimiento literario, en la construcción estética de la ficción donosiana, y para ello me voy a valer de 3 novelas, que es Casa de Campo, las 3 novelitas burguesas, La misteriosa desaparición de la Marquesita de Loria, enhebrando coherencias entre Donoso y el movimiento francés. 2. El decadentismo como movimiento narrativo francés. Estilo que nace en el colapso de una época, su complejidad aflora a partir de este vértice angular, ya que estos escritores simbolizan los residuos de una clase que se pensó moderna, de la modernización industrial que se pensó como total, tanto desde la perspectiva material como ontológica. Una prosa descendiente de la era del enciclopedismo y el realismo, un estilo narrativo que, en su afán de hacer un croquis de la realidad total, termina inevitablemente haciendo un escáner insidioso sobre aquellos elementos psicológicos y o sujetos indeseables, puntos de fuga para el orden armónico establecido. Abro comillas. Transcribiendo las confidencias sutiles de la neurosis, las confesiones depravadas de una pasión marchita, las alucinaciones bizarras de la idea fija que se hunde en la locura. Iglesias 23. Algo que caracteriza a esta prosa y la emparenta con Donoso desde el comienzo es el estilo glamoroso, lúdico y frívolo que ostenta. Tanto los narradores melodramáticos como los espacios y las materialidades que visten y rodean a los personajes. 2 puntos. En Ophelius de Jean Lorrain, la casa de Claudius, el moribundo protagonista, contaba con, abro comillas, los cojines de seda antigua que colgaban de los muebles, el brocado rosa que cubría el piano y hasta las diminutas figuras de los sillones Luis XVI. Y su habitación, una extensión de su personalidad trágica y altamente colorida, abre comillas, lastimosa y tan fantasiosa y tan a su manera, con su alto cielo raso verde marino cruzado por vigas de roble, sus muros cubiertos de un viejo papel rosado con bardas de plata y la delicadeza e inteligente conjugación de cortinas y sábanas en seda verde, un verde absento, fuerte y luminoso sobre el que marchitaban antiguos galones plateados con florcitas rosas. Lorraine 101, 103. Así también las descripciones empleadas en Chattanooga Chochó son estrictamente acordes a lo último en moda y tendencia europea, y es en este elemento alienante el que asegura su validez en el mundo en el que se desenvuelven, otorgándoles identidad. Otra cosa muy interesante es que las identidades externas de los personajes de esta pequeña novela están construidas con extractos de gente famosa o perteneciente a la era de oro del cine hollywoodense, suerte de prótesis de la identidad. Abre comillas. Mientras se inclinaba para fotografiar a la minúscula fotógrafa perversa con los rizos a los Shirley Temple, atuendo a la Little Ford Fauntleroy y sesos atiborrados de McLuhan. Donoso 18. Los trastornos mentales, la inarmonía del control corporal y la neurosis sexual recibe gran atención por la medicina psiquiátrica decimonónica, no haciendo hincapié, por supuesto, en aquellas napas ideológicas, políticas, sociales o de género como gatillantes, sino viendo en estos estigmas asignados a la genética, siendo tratados estos con métodos y químicos experimentales y drogas. En Donoso, una de las relaciones binarias en pugna hace referencia a cierto determinismo social en el cual existen ciertos sujetos y sujetas en donde decantan los males. Su intensa preocupación estética decadentista por la forma del texto tiene como rasgo particular el considerar la podredumbre como posibilidad estética de creación. La podredumbre, la pesadilla, la neurosis, no tomadas como simples ejes temáticos, sino que los une una estrecha relación con lo visual. Abre comillas, uso decadente del motivo horaciano de la transposición, ut pictura poiesis, Iglesias 24. Generando así una suerte de plástica de lo monstruoso. De las novelas de Donoso, quizás sea Casa de Campo la que es más estéticamente afín en cuanto a la forma y espacio de la escritura decimonónica.
Escrita en un primer nivel en clave de alegoría sobre las dictaduras que asolaron Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX y en clave de parodia a la novela realista, en este libro se cuenta la historia de Marulanda, lugar donde van a vacacionar y perpetuar sus privilegios económicos el clan de los Ventura. El espacio donde se desenvuelve la historia posee una belleza versallesca muy afín a la idea que Paul Verlaine dejó instaurada sobre cómo tiene que ser el jardín galante. Abre comillas, su parque de castaños, tilos y olmos, sus amplios céspedes por donde deambulaban los pavos reales, la diminuta isla de Rocaillé en el lagueto, de aguas ahogadas por papiros y nenufares, el laberinto de Boj, el rosedal, el teatro de verdura poblado de personajes bergamascos, las escalinatas, las ninfas de mármol, las ánforas, remedaban los modelos más exaltados. El parque enclavado en esa llanura sin un árbol que manchara su extensión era como una esmeralda, su profundidad cuajada de fantásticos jardines de materia más dura que la materia del paisaje. Donoso 55. Lugar de ambigüedad sexual, diversiones, juegos de contraposiciones, cae en desgracia y se subvierte al romperse el orden establecido que perpetuaba ese lugar idílico, corroyendo la armonía esencial que caracteriza este espacio. 3. Frivolización del mal, Casa de Campo y el amante de las tuberculosas de Jean Lorrain. Este aspecto carnavalesco de la patología psicológica es ampliamente explotado por los decadentistas. Las y los protagonistas contaminados de los relatos son siempre de una opulencia desbordante, donde el narcisismo, la frivolidad, la ninfomanía y la neurastenia no solo afloran, sino que son su carta de presentación pese a los oropeles que vistan y a la bisutería que los arropen. Estos niveles básicos de la máscara donosiana. En el relato El amante de las tuberculosas de Lorraine, el cuerpo raído de una muchacha por la enfermedad tísica, que oculto tras el glamour y los colores de la elegancia propia de la clase retratada, se vuelve un manjar codiciado para Fauras, un aristócrata para el cual la tuberculosis es una suerte de elemento adicional a la hora de seducir, ya que, abre comillas, la enfermedad, la tuberculosis sobre todo, es lo que lo excita. Embelesado siempre por elegías y lágrimas, este bueno de Fauras, por más gallardo que se conserve, se enamora solamente de las que están por morir. La fragilidad de su existencia las torna más apreciables a sus ojos. Cierro comillas. Este interés por las enfermas terminales no es por filantropía, sino que es básicamente la búsqueda de estimular las emociones individuales a costa de la agonía ajena. Abre comillas. La fragilidad es el único encanto de las personas y las cosas. Sí, delicioso es el amor de las tuberculosas. Y hay todavía una ventaja. Fauras evita el tedio de las despedidas propias de cualquier don Juan, cuyos enredos sentimentales vencen a término las escenas de ruptura, a menudo penosas y siempre desagradables. Los títulos de renta y, en el colmo, la porquería repulsiva del fin del contrato del alquiler. Práctico y delicado, Fauras no conoce el asco previsible de amores duraderos, la saciedad sombría y pegajosa de los idilios crónicos, romances rancios, y su vida embellecida por imágenes adoradas y ligeros fantasmas de mujeres transcurre entre la querida de ayer y la de mañana, vida embelesada de nostalgias vagas, temblando de ecos escalofriantes, palpitando esperanzas, matizadas de recuerdos imborrables. Lorraine 48. El narcisismo patológico y la frivolización del mal en Casa de Campo son de los rasgos más frecuentes del adultocentrismo y un mecanismo de defensa en la necesidad de equilibrio, como por ejemplo el por qué Arabella decide recluirse en la falsa biblioteca. Abre comillas. Una vez durante las competencias afectivas, Arabella, entonces pequeña, cayó fulminada por un síncope. Ludmila, su madre, presa del sufrimiento más indescriptible, intentó ahorcarse con una media de seda y así lucir la magnitud de su aflicción, pero atrayendo hacia ella los cuidados de los médicos y de la familia. Madre e hija pronto se recuperaron y Ludmila, vencedora con esto, en las justas de ternura, fue consagrada como modelo absoluto, como admirable monumento al amor maternal por su marido Terencio y por todos sus parientes. Arabella, desde ese momento, creció poco, haciéndose maestra en el arte de parecer no estar presente. Donoso 35. Las acciones de afecto efectuadas por Ludmila son efectuadas desde un motor individualista y desde la banalidad narcisista del ego desmedido, terminando por absorber para sí los cuidados que tendrían que haber sido para otra. En los escritores decadentistas encontramos ejemplos parecidos. Por ejemplo, en el cuento Ophelius de Jean Lorrain,
el narrador reconoce su afecto y amistad hacia Claudio, su amigo enfermo, en base a sus sentimientos ególatras como virtudes que él ve reflejadas en sí mismo, conservándose siempre egoísta y sin, abre comillas, conservándose siempre egoísta y sin adorar en otros más que sus propios defectos sobremanera cautivantes. Por otra parte, sobre esta arena emocional movediza habíamos construido él y yo una sólida amistad. Muchas veces me he encontrado observándome a mí mismo al evocarlo a él, como en un espejo de acero pulido que refleja mis sentimientos y preferencias, pero tallados en diamantes afilados de tan exquisitos. Mi salud necesitaba su neurastenia. Lorraine 98. El narrador mira y adora en los otros rasgos de sí mismo. Para esta clase de narcisismo, los demás son solo un espejo que reverbera imágenes del yo. La metáfora de correr el tupido velo recorre toda la novela. Con ella los adultos buscan perpetuar la estabilidad idílica que creen inexorablemente unida a su estirpe llena de privilegios. Cuando las cosas se complican o hay que enfrentarse a temas poco decorosos, se decide correr el tupido velo para pasar a otros temas de mayor levedad. Uno de los pasajes del libro más ilustrativos en esta frivolidad ocurre cuando, luego de compartir por primera vez con los nativos de vuelta en la casa de campo, Mignon cocina a Aida en el horno que se encontraba en el subterráneo, invitando a su padre, Adriano Gomara, y a Wenceslao, su hermano, a comer la carne de su hermana. Ante el horror de la acción, Adriano pierde la razón matando a palos a Mignon, siendo posteriormente encerrado en la torre. Ante la situación horrorosa, Balbina, la madre de las pequeñas fallecidas, abre comillas, parecía haber olvidado la tragedia. Cuando se le comunicó, sin darle detalles, que ella por lo demás no solicitó, la muerte de sus dos hijitas, lloró un poco, pero no demasiado, y corto tiempo después las olvidó por completo. 79. La tragedia acontecida sirve como sustento de chismes y entretenimientos para sus tías, que, pese al tupido velo que al finalizar cada sesión decidían correr sobre lo incomprensible, conservaba toda su frescura. Además de eso, luego de considerar los hechos y sobre la obvia influencia que tenían los nativos en el contagio del furor homicida, deliberan que, al fin y al cabo, de sus tres hijos, el único verdaderamente Ventura es Wenceslao, con su belleza y sus dotes de mando. Basta recordar cómo era Aida, y para qué decir Mignon. En el cielo sus carreras de ángeles se van a ver seriamente perjudicadas por su injustificable fealdad. Pero no se puede decir que la pobre Balbina no hizo todo lo que podía hacer por ellas, vistiéndolas como las vestía. ¡Qué gran madre! 78. Para las adultas, la muerte de estas infantas resulta intrascendente por prejuicios atribuidos a su belleza externa que no cumplían los parámetros esperables de clase, develando la superficialidad inherente de esta casta. Y 3. Final. Subversiones femeninas. La Marquesita de Loria y peor de Remy de Gourmont. El desenfreno libidinal retratado por los decadentistas se produce como una reacción ponzoñosa en el seno de la religión católica, y su perversión nace desde el deseo de ataque al puritanismo, abre comillas, que hizo imposible e intolerable la vida misma, con su visión pervertida tocante a las funciones del cuerpo humano, particularmente a la mujer. La condenó a la soltería o a la procreación sin discernir si produce razas enfermas o taradas, o a la prostitución. La enormidad de este crimen de lesa humanidad aparece a la vista cuando se toman los resultados. A la mujer célibe se le impone una absoluta continencia sexual, so pena de pasar por inmoral o fallido en su honor para toda su existencia, con las inevitables consecuencias de la neurastenia, impotencia y abulia y una gran variedad de trastornos nerviosos que significaban desgano para el trabajo, desvíos ante la vida, constante preocupación de deseos sexuales, insomnios y pesadillas. Escribía Emma Goldman en 1910. La autonomía sexual femenina realmente no era una preocupación de los decadentistas desde un prisma político, sino que se produce enmarcada desde la dinámica urbana del vicio contemporáneo. Abre comillas, el rechazo al mandato biológico social de la sexualidad como vía de reproducción. Iglesias 118. En el cuento de Remy de Gourmont, la protagonista Douceline, abre comillas, fue precozmente proclive a las caricias y abrazos. Tan curiosa era que no sentía pudor alguno, sin remordimiento por sus vicios. 119. Renegando de la moral eclesiástica que la condenó a neurotizar su sexualidad, se entrega por medio de los sueños, muy importante a todo esto en la estética decadentista, al goce de un incubo demoníaco llamado Pejor, quien permanecía invisible e intangible mientras duraba el placer y surgía por un golpe de magia,
luego de la explosión perfumada de la dicha. ¿Quién era peor? Douceline nunca lo supo, despreocupada de todo menos de gozar, atontada por la multiplicidad de orgasmos. 122. Con ansia de experimentar su sexualidad, se acuesta con un vendedor ambulante, causando la ira del íncubo, que no volvería a visitarla, castigándola por su lascivo abandono. 123. Para luego someterla sádicamente, abre comillas, a un irónico mordisco que sustituía al orgasmo, consumiéndola bebida desde las entrañas por el demonio, peor. 124. La misteriosa desaparición de la Marquesita de Eloria, novela perteneciente al periodo del post-boom, donde la narrativa versallesca y frívola, la estructura narrativa afín al folletín, la ficción erótica y la novela policial, géneros que rehuyen a la idea de novela total que se afianza entre los escritores del boom latinoamericano. El interés que suscita la figura de Blanca Arias, marquesa de Eloria, dentro del corpus donosiano, se justifica por su presencia femenina potencialmente amenazadora, que al vivir en progresión y con autonomía una educación sexual y sentimental que proyecta como una autosatisfacción, si bien narcisista y frívola, sustentada por la plataforma de la mirada, pone en peligro la lógica binaria del orden simbólico. Abre comillas. Pese al amor que le profesaba a su inolvidable marido, aceptaba el hecho inevitable de que su propio destino sería conocerlo todo. Las sábanas servían, envolviéndola no con el ardor de los poderosos músculos del conde, sino con la maldición de una fiebre. El paliativo, como siempre, se encontraba en ella misma, con la luz apagada, la sábana cubriéndola, acarició su cuerpo tan amado hasta llegar a la perla hundida del ombligo. Hurgó allí más abajo en la ternura de su vellón, casi no animal, buscando su centro obediente que jamás le había fallado. Estaba sintiendo algo que, por mucho que su imaginación evocara, primero al Marza como el más diestro, luego a Paquito como el más amado, luego al pobre don Mamerto, no podría nunca sentir, a no ser que lo sintiera mañana con Archibaldo. 86. Esta desestabilización causada por el irrefrenable líbido de la marquesa termina por revelar una pugna interna de orden metatextual entre narrador y personaje, que decanta en el revés que determina el destino de Blanca, fulminada por un ser sobrenatural, víctima del narrador masculino que, como forma de doblegar la voluntad autodeterminativa de Blanca, la borra, clausurando así el relato de forma idílica. Abre comillas. Hay un ejemplo obvio de esto en el epílogo. El narrador oficial intenta cerrar la narración adoptando un tono alegre y describiendo una sociedad que goza de armonía y satisfacción. Pero el lector alerta no deja de reparar en cómo esquiva el narrador las explicaciones sobre la desaparición. Swanson 109. En ambos casos, tanto la marquesa como Douceline son fulminadas por seres abstractos. En síntesis, los escritores decadentistas pintan un fresco que José Donoso desarrolla en demasía y complejidad psicológica. Tras las máscaras, las superficies teatrales que visten los personajes, tras las mercancías, tras la voz melodramática, estrategia retórica que, abre comillas, posterga el proceso de significación, González Madre 84, en una progresión de escenas en donde ideas y gestos frívolos y narcisistas van decantando en hechos concretos que develan la cariada situación espiritual de toda una clase y, por qué no, de una época. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Ahora va a presentar Daniela Alegría. Ella es doctoranda en Filosofía por la Universidad Católica de Chile y por la Universidad Complutense de Madrid. Nos va a presentar su ponencia que se titula Vivir dentro de la escritura. Adelante, Daniela. Gracias. Bueno, en la historia personal del boom de 1972, José Donoso relata el boom de la novela latinoamericana que tuvo su momento de auge en la década de 1960 a 1970. En este selecto grupo encontramos, como indica Donoso, cito, solo 4 sillas fijas, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, y una silla más, movible, ocupada alternativamente por Ernesto Sábato, fin de la cita, y por él mismo, como indica Donoso. En un sincero relato, Donoso da cuenta de, por ejemplo, las fiestas navideñas que se gestaban en la casa de los García Márquez con los primos de provincia, refiriéndose a él y a su esposa María del Pilar y Pilarcita. Los primos de París, aludiendo a Julio Cortázar y su compañera. Más tarde llegaría a dicha fiesta Carlos Fuentes y Vargas Llosa. Donoso da cuenta, entre otras cosas, de la seca que agobió a García Márquez, la admiración que sentía Carlos Fuentes por su obra y la ayuda ofrecida,
las obsesiones que tenía al momento de escribir El pájaro, cómo se gestó el lugar sin límite, a modo de apéndice, y la amistad, en definitiva, entre los miembros del boom, a veces llamada mafia por aquellos que se sentían excluidos. En este texto, Donoso lamenta como todos, menos Carlos Fuentes, fueron siempre pésimos corresponsales y por tanto no se tiene noticia de diarios ni papeles secretos. Esto trae consigo que, indica Donoso, cito, del boom y sus intimidades no quedarán testimonio escrito porque se viaja demasiado y se habla demasiado por teléfono. Fin de la cita. Esto es doloroso para Donoso porque para él sus propios diarios fueron su gran otra obra, ¿no? Donoso escribió por más de 40 años, 44 años para ser exacto, y su extensión es solo comparable en Chile a la de Luis Oyarzún. Tener un diario es imprescindible para Donoso. En sus cuadernos se puede rastrear, de acuerdo con él, cito, al verdadero José Donoso, el que no cupo en las novelas, el que no recogieron los artículos, ni entrevistas, y ni quizás alguna memoria. Fin de la cita. Es triste para Donoso que sus otros compañeros del boom escondan, quizás para siempre, las veleidades del corazón. No tendrán un Quentin Bell porque la documentación será siempre demasiado pobre para los estudiosos que se nutren de las iluminadoras minucias. Fin de la cita. Quentin Bell, recordamos, el biógrafo y sobrino de la escritora Virginia Woolf, que Donoso tanto admiraba. Muchos podrían preguntarse qué importancia tienen estas minucias, sirven de algo más que de chismes. Señala Donoso, cito, yo diría que de mucho más. La génesis de una obra de arte es misteriosa. Sus raíces inevitablemente se nutren en territorios más oscuros y profundos que los creadores mismos saben, ¿no? La vida diaria, las relaciones familiares, el entorno social de un momento, una comida en un restaurante, un paseo en un auto, sin que el escritor lo sepa, pueden ser mucho más determinantes que posiciones políticas, ideológicas y apariciones públicas. El diario es el modesto recurso que asegura contra la soledad la ambición de eternizar los momentos sublimes y, por último, la esperanza uniendo la insignificancia de la vida a la existencia de la obra. El entrelazamiento de todos estos motivos hace del diario una empresa de salvación. Se escribe para salvar la escritura, para rescatar su vida mediante la escritura, para rescatar su pequeño yo, o para salvar su gran yo dándole aire, y entonces se escribe para no perderse en la pobreza de los días. De esta forma, para Donoso hay momentos que deben ser contados, deben ponerse en papel. Es relevante conocer cómo el escritor gestó sus obras a través de obsesión, inseguridades, alegría, detallar qué imagen en la calle, por ejemplo, dio pie para escribir tal o cual obra. Al escribir la historia personal del boom, además, Donoso señala que se ha encontrado escribiendo a ratos trozos de su propia autobiografía. En lo que sigue, quisiera centrarme en los referentes de Donoso no tan obvios como podría ser la misma Virginia Woolf, Tom Wolfe, Henry James, Marcel Proust, ¿no? Que él mismo decía que la vida era demasiado corta para leer a Marcel Proust, entre otros, y centrar la mirada más bien a los referentes filosóficos de Donoso. ¿Ya? Pues bien, Donoso dice explícitamente que no quiere hacer filosofía, señala, pienso y siento que tengo en la cabeza un gran merengue revuelto respecto a la novela y a mis propias ideas. Desde luego tengo que darme cuenta que no debo filosofar en ella. La filosofía no es muy fuerte, no es muy fuerte, ¿no? Dice, dedicarse a escribir filosofía sería a realizar algo que él no es. Ya a los 20 años, al bombardear su familia solicitándole el envío de libros, es posible detectar su aversión a la filosofía, ¿no? Su madre le comenta, también hay un libro de filosofía, pero según tu papá creía que no te interesaba. La aproximación a la novela que tiene el escritor no es teórica. Dice, soy una persona que piensa en imágenes más que en teoría. Debo, sobre todo, indica ser sincero. Ser sincero es hacer personajes vivos, dramáticos, que tienen aliento y vigencia, sin caer en escribir una novela intelectual que tanto odiaba, ¿no? Entre sus diarios podemos ver cómo nombra al filósofo español Ortega y Gasset, pero de inmediato recuerda que, como alguien dijo, Ortega no es un filósofo, sino un periodista de genio. Entre sus lecturas pendientes nombra a Iris Murdoch, ¿no? Filósofa y novelista irlandesa. También sale en sus diarios alguna vez Simone de Beauvoir. Da cuenta también de las lecturas de Sartre, de Camus y de la filósofa muy admirada por él, ¿no? Simone Weil. Y quisiera detenerme en ella. Donoso vivía en Buenos Aires, una pensión cuya dueña era una ex prostituta francesa bastante anciana. Él era su único pensionista.
Así las cosas, una mañana que Madame Jane se retrasó en llevarle el desayuno a Donoso, él fue a la cocina y la encontró muerta. Como cuenta su hija Pilar en Correr el tupido velo, producto de las indagaciones de la policía, se clausuró el departamento y él, Donoso, se tuvo que mudar. Después se supo que la policía había hallado una cantidad importante de dinero escondida en los cajones de la francesa. Como relata Donoso en sus diarios, la muerte de Madame Jane le causó una profunda impresión. Dice: todo el horror de la soledad, todo el horror de la vida y la muerte, todo el dolor. Me levanté a las 10 de la mañana, fui a su cuarto y la vi tendida en su jergón desnuda, con un gesto obsceno y la boca llena de espuma. La muerte de Madame Jane hace que Donoso se pregunte muy profundamente por la vida y por la muerte, hasta qué punto es lógica y sabia la actitud de los católicos y los místicos, esto de anular la vida, mutilar los apetitos hasta que ya no existan, hacer de la vida una tabula rasa, de modo que el tránsito a la muerte no sea doloroso, o no tan doloroso. Pero Donoso se resiste a la visión mística y católica de la vida. Señala: pero yo, cargado de pasiones y amores y sufrimientos y anfractuosidades, no puedo pensar en ese yo universal, en ese desprendimiento de la individualidad que es la vida eterna. Y agrega: qué pobre consuelo ese yo universal para nosotros, para mí, que no percibo más que lo personal como base de toda experiencia. Más allá no habrá experiencia, será un ser nada más, eso piensan los católicos. Luego de pensar en la gran injusticia que es la muerte, el gran absurdo, se dice: voy a leer a Simone Weil. Pocas personalidades del siglo XX son tan alucinantes y al mismo tiempo tan desconcertantes como la filósofa Simone Weil, muerta voluntariamente a los 34 años y que en tan poco tiempo dejó tras de sí la huella de una vida, una acción y una producción intelectual que provoca el estupor. Weil nace en París un día 3 de febrero de 1909 en el seno de una familia judía. Como señalaba, desde muy temprana edad preferiría morir antes de vivir sin tener cerca la verdad. Weil desde muy temprano sintió que debía solidarizar con los más pobres y más desposeídos y por tanto llevaba una vida muy austera y rechazaba el lujo. Trágica como siempre, Weil repetía que la vida es hermosa pero no para mí. Desde muy temprana edad sentía un gran compromiso por los obreros y se sentía con el compromiso de vivir como ellos. Por tanto, comparte con los cesantes su módico salario de profesora, renuncia a vivir en un piso cómodo y escoge vivir en una bobardilla. Se niega, además, a calentar su estancia en el crudo invierno pensando que tampoco los cesantes pueden calentarla, etc. Tanto es su afán de vivir como viven los pobres que un día deja de ser profesora para trabajar en una fábrica para así vivir en las mismas condiciones que vivían los pobres. Durante toda su corta vida, Simone Weil tuvo una muy mala salud, sufría constantemente de migraña y el ruido de las máquinas hace que se intensifique sus dolores de cabeza, logrando solo estar un año en la fábrica antes de ser despedida. Al año siguiente de dejar la fábrica, estalla la Guerra Civil Española y se alista en un grupo internacional anarquista. Lamentablemente, a las pocas semanas de incorporarse, el día 19 de agosto de 1936, al querer esconderse en una trinchera, mete distraídamente el pie en una olla de aceite hirviendo, quemándose la pierna. Como consecuencia de este accidente, tuvo que abandonar el frente y regresar a Francia. Le interesaba esta guerra porque creía que era entre los campesinos hambrientos contra los propietarios de la tierra y un clero cómplice latifundista. Luego se daría cuenta, sin embargo, que era una guerra entre Rusia, Alemania e Italia. Enferma y agotada, una mañana la encuentran desvanecida en su casa, fue trasladada a un hospital y se le diagnostica una infección a los pulmones muy avanzada. A pesar de todo, los médicos creen que es posible salvarla. Simone Weil, en tanto, niega alimentarse. Con esto, con el fin de solidarizar con los franceses, especialmente con los niños, murió un 24 de agosto de 1943. La manera en que murió hizo que se hablara de suicidio por privación de alimento. Probablemente, no obstante, ella lo sintió como un dejarse morir, un sacrificio voluntario por solidaridad con los que morían en la guerra. Weil llevaba cuadernos, así como Donoso, que más tarde, luego de su muerte, se publicaron. Weil, muy religiosa, cuando escribía sobre la vida y la muerte, no poseía un rigor sistemático ni quería pretender tampoco la elaboración de un sistema a base de un método científico, argumentativo, sino que sus escritos nacen de la intuición y a golpes de ingenio, tal como le gustaba a Donoso. El diario del 5 de abril de 1959, Donoso esboza, bosqueja, idea filosófica y afirma que, cito, el yo, como todo lo creado, es mortal. Lo que sobrevive entonces es una conciencia universal, el alma. Hay que descrearse. Esto es misticismo, los místicos católicos, la negación de la vida.
Tengo que pensar en la lucha que había que empeñarse para despojar y hacer de la muerte algo posible, descreándose. Por supuesto, Simone Weil se decrea mediante el sufrimiento y esto es también una forma de apartarse. Hay que matar al yo. Me parece que Simone Weil no lo logra porque sufre demasiado y es demasiado intensa. Es la negación de la nada. Fin de la cita. Weil, filósofa rebelde, asumió que la realidad está muy lejos de ser unidireccional, obvia, diáfana y capaz de ser comprendida por un solo sistema de pensamiento. Un sistema es incapaz de comprender la realidad entera porque esta es demasiado vasta para ser captada por la totalidad desde un solo punto de vista. Por tanto, no le gustaban los sistemas filosóficos. No, los motivos que alegaban eran bien claros. Los sistemas, en vez de tender hacia la realidad, en vez de desear contemplar la verdad desnuda, tienden a falsearla, rellenando sus vacíos y eliminando sus contradicciones internas. A Weil no le agrada la filosofía de sistemas y teorías complejas. Para ella lo esencial es lo más básico, pero también lo más difícil. Esto es prestar atención a las cosas simples, ¿no? Bueno, según la filosofía weiliana, entre Dios y el hombre hay una semejanza radical, pero que debido a su gran fragilidad debe ser constantemente restaurada y alimentada, si no se le da, quiere perder irremisiblemente. Esta semejanza consiste precisamente en la emulación por parte del hombre de la capacidad de vaciamiento, de abdicación y retirada de Dios en su creación. Esta emulación es la que llama Weil la decreación, ¿no? que Donoso habla, ¿no? del decrearse. La decreación, lejos de pretender cambiar al mundo, purifica el ser del hombre, haciéndole capaz de percibir y apreciar la inmutabilidad de la creación. Gracias a ello, el hombre se abstiene de ejercer su poder natural hasta el extremo, prefiriendo desaparecer antes de infligir el más pequeño daño a lo creado. Decrear, entonces, es desaparecer, ¿no? Simone Weil define esquemáticamente el concepto de decreación como hacer que lo creado pase a lo increado y lo opone al término de destrucción, al que define como hacer que lo creado pase a la nada, sucedáneo culposo de la decreación. En este sentido, en la medida en que la creación es un acto de amor perpetuo, la necesidad y los sufrimientos son obra divina, pues Dios se retira de nosotros para que podamos amarle. De ahí que podamos afirmar que la decreación es una manifestación del amor de Dios y no de su poder. Dios renuncia a hacer todo, por ello nosotros debemos anunciar hacer algo como una imitación a la renuncia divina. Morir, en definitiva, es la decreación, ¿no? 2 días después del deceso de Madame Jane, vuelve a Donoso la imagen de la muerte de manera punzante y difícil. Donoso vuelve a pensar en Simone Weil y sostiene que la filósofa quería eliminar la vida. Recordemos que dejó de comer y finalmente murió. Restarle valor, mortificándose en ella para odiarla y así hacer fácil e incluso amada la idea de la muerte. La muerte de Simone Weil fue para ella un sacrificio. Cito, yo, señala Donoso, todo lo contrario, me toca demasiado, me hace gozar y sufrir demasiado, me importa demasiado la vida. Y por lo tanto, el dejar el yo, el dejar los límites para hacerlo, ¿no? Llegar a Dios, me parece terriblemente doloroso. La mía es una condición verdaderamente suicida. Soy un suicida al gustar y sentir la vida. Simplemente porque estoy viviendo la muerte en vida con este tormento diario, esto se va a acabar, yo no voy a ser yo, martirizándome sin dejándome respirar. La lucha es tratar de no amar, el amor es también suicidio, y no odiar, porque eso también reafirma el yo y la vida. Sigue Donoso. Simone Weil, en cambio, lleva una vida de lo más parecida a la muerte. Y sin embargo, desde no sé qué parte de mí mismo, estoy profundamente con ella. Soy hermano, la entiendo. Entiendo que si hay Dios, hay que suicidarse para llegar a Él lo más pronto posible. Que no hay nada en que Él no se deba, aquí abajo, fijar la atención. En definitiva, como bien supo ver Donoso, Weil busca decrearse. Recordemos que para Weil su pertenencia al cristianismo se debe a que en él se puede amar a Dios a través de la desdicha. Que la gran grandeza del cristianismo está no en su búsqueda de remedio al sufrimiento, sino en que hace un uso sobrenatural de él. ¿Pero qué ocurre si no se cree en Dios?, se pregunta Donoso. Señala, cito, pero si no hay Dios, como para mí, solo algo, quizás tal vez algún principio, el que yo individual no pueda aprender y que la conciencia no podrá conocer, lo que aquí en la vida llamamos conocer. Entonces, dice Donoso, debo amarrarme a esta vida, amarla, gozarla, porque es el momento más alto que tendrán estos átomos que me componen.
entregarse dócilmente y sin embargo esto no excluye la rebeldía, puesto que la rebeldía es el método y el orden del desarrollo y del cambio, a lo histórico, lo que Simone Weil llama el presente. Dice Donoso, saberse siempre parte de la historia con límites, principio y fin en el tiempo puesto por la humanidad que es finita, pero conformarse con el dolor que vendrá en el momento de morir y ante la idea de la muerte. Fin de la cita. Donoso, como cuenta su hija Pilar, nunca tuvo un acercamiento a la iglesia ni a la fe. Indica, en un mundo ajeno a mí, con el que no tengo relación, mi padre era agnóstico, mi mamá, mira, era y no era. Lo respeto, me da la envidia más grande tu mamá porque ella se va a ir a los brazos de Dios. Lo que uno es lo que uno cree, ella se va a ir a los brazos de Dios y yo no sé qué pasará conmigo. Por mucho que piense me voy a pudrir y seré como esas momias que se llevará el aire del tiempo. Fin de la cita. Tal vez Donoso se decree, trascienda con su escritura. Simone Weil quería llegar luego a Dios y Donoso, que sin embargo dice no creer en él, se siente cerca de ella, profundamente con ella, su hermano. En la medida en que Donoso sufre para luego aparecer, permanecer en su escritura, vivir en y dentro de ella. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora viene nuestro siguiente expositor, Sebastián Cotigny. Bueno, Sebastián es estudiante de último año de licenciatura en Letras con mención en Lingüística y Literatura Hispánica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente su investigación de pregrado se centra en el carácter heterogéneo y transcultural de la poesía de Gabriela Mistral, con un especial énfasis en su libro póstumo Poema de Chile, publicado en 1967. También muestra interés por la narrativa donosiana y más ampliamente por los diálogos entre pintura y literatura al interior del campo cultural chileno. Y nos va a presentar su trabajo, que se titula A la búsqueda del Hortus Conclusus Donosiano, esbozos en torno al jardín amurallado en el obsceno pájaro de la noche. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Claudio. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Y aprovecho de comentar también, porque no estaba en ese resumen, que en el fondo este trabajo se enmarca en un curso monográfico sobre la narrativa donosiana que se dicta ya por segunda vez en la universidad, y del cual yo fui estudiante el semestre pasado. En el obsceno pájaro de la noche, José Donoso recorre, a través de la enajenada voz del mudito, los laberínticos y oscuros recovecos que tanto la familia Azcoitía como sus casas intentan esconder. De allí que esta novela pueda ser catalogada como una galaxia de significados, imagen bartiana con que Adriana Valdés la califica. En esa línea, mi intención es explorar esta obra a partir de la figura del Hortus Conclusus, que, en su condición de entidad cerrada, ofrece múltiples ejes para el análisis de un texto cuyo motivo estructurante es el imbunche. Y sigo aquí a Adriana Valdés también. Surgido a partir de la lectura mariana de un pasaje bíblico, el célebre Hortus Conclusus Soror Mea Sponsa, jardín cerrado, hermana mía, esposa mía, del Cantar de los Cantares, este tema pictórico propio del arte medieval representa a la Virgen María sentada junto a un grupo de mujeres santas en medio de un jardín cercado en el cual abundan flores y árboles. A su vez, algunas versiones renacentistas sitúan la Anunciación en medio de un huerto cerrado, con el fin de enfatizar figuradamente la virginidad de María, cuyo vientre es un jardín que guarda celosamente al Cristo. De acuerdo a ello, me gustaría dilucidar en qué medida este motivo iconográfico es reelaborado tanto simbólica como paisajísticamente por Donoso a través del personaje de la Iris Mateluna y de los jardines que pueblan la novela. Comencemos entonces por recordar que el escritor no solo actualiza el mito del imbunche, ya estudiado por Adriana Valdés, sino que al mismo tiempo da vida a otro mito, esta vez cristiano, la concepción virginal de María. En esta línea,
es posible leer como referencias intertextuales de la tradición cristiana las constantes alusiones al embarazo milagroso de la Iris Mateluna, que según las viejas ha concebido sin ayuda de varón. Para poder explicar su preñez, la Brígida apela al relato evangélico de la Anunciación, diciendo que cuando nacen niños sin que un hombre le haga la cochinada a una mujer, es milagro, baja un ángel del cielo y ya está, milagro. Asimismo, tampoco hay que olvidar que los cuidados que las viejas brindan a la Iris se deben a que, al igual que María, su cuerpo ha sido escogido como el receptáculo de un nuevo Mesías. El interés hacia su embarazo se vincula al fruto de su vientre, jardín que guarda a ese Salvador, que según dicen, llevará, y cito, a todas las viejas de la casa al cielo en sus carrozas blancas, tiradas por caballos, con gualdrapas blancas. Las alusiones al relato bíblico se multiplican y relacionan directamente a la iconografía cristiana en el 20º capítulo de la novela, cuando se describen los 4 grandes vitrales de la capilla de la casa, cuyo nombre es precisamente el de Encarnación. En dicho pasaje se aprecian 4 éfrasis de motivos cristianos: la Anunciación, la Inmaculada Concepción, Santa Ana, la Madre de la Virgen, y la visita de María a Isabel. Nótese que cada una de estas escenas se caracteriza por la presencia de las benefactoras de la casa, quienes, cito, ataviadas con mantos negros, arrodilladas, inclinadas sobre sus manos, unidas en oración, rodean teatralmente a las figuras religiosas anteriormente mencionadas. Así, al llevar a cabo la descripción en palabras de la representación pictórica de textos sagrados, la novela complejiza las relaciones entre pintura y escritura, multiplicando el juego de trasvase entre ambas artes. Si atendemos a lo propuesto por Sebastián Schonenbeck, para quien la transmisión de signos por parte del pasado al presente, tal como lo indica la etimología de la palabra, conlleva una práctica política de resignificación y por ende una relativa tradición a aquel signo original, es vital revisar cómo se resemantiza la iconografía religiosa con que juega el novelista. Desde esta óptica, la versión donosiana del Hortus Conclusus no aparece solo como un gesto de recuperación, sino también de deconstrucción y reapropiación de un motivo pictórico aquí degradado. Ejemplo magistral de ello es la escena en que se narra una especie de procesión donde las viejas rodean devocionalmente a la Iris y al Mudito. Cito: me colocan sobre su falda y precedidas por 2 viejas que llevan velas dentro de cucuruchos de papel de diario, arrastran mi carrito, llevándome a mí y a la Iris sobre la plataforma, seguidos por la comitiva de alcahuetas y comadronas harapientas. En este pasaje, imagen grotesca de una procesión mariana, es posible apreciar cómo las mujeres que tradicionalmente rodean a la Virgen con el niño, en el Hortus Conclusus, han quedado convertidas en un grupo de ancianas que veneran a una huerfanita y a un adulto contrahecho que simula ser guagua. La obra está plagada de referencias que presentan visualmente a la Iris Mateluna como una versión grotesca de María. En otro pasaje, es el mismo Mudito quien insiste en describirla ecfrásticamente como si de un ícono sacro se tratase. Cito: entronada en la silla de oro y damasco carmesí del presbiterio, conmigo en brazos, recibimos las reverencias de las feligresas, sus oraciones, sus cánticos apenas susurrados, encienden cirios, nos rodean de flores. Descrita como una Madonna sosteniendo a Jesús, su condición pictórica bien podría analogarse a la de un retablo medieval o renacentista, cuya imagen sagrada es venerada por las pobladoras de la Chimba. No obstante, la tradición al signo original salta a la vista, pues se trata de una versión iconográfica deforme. Según cuchichean las mismas viejas, al comentar la gran distancia que separa la iconografía tradicional de sus propias siluetas deformes, las escuálidas carnes del Mudito no representan siquiera el esbozo de las rollizas representaciones del niño Dios. Cito: tan flacuchento este chiquillo que la beata tiene en brazos. Yo creía que los niños santos eran gorditos y rubios como en los cuadros de pintura, pero este es morenito. Así todo, lo que más llama la atención es cómo el autor establece una correlación interna
con aquella descripción de los vitrales anteriormente comentada. El ventanal de la iglesia del convento, que ha sido pintado con la imagen de la Inmaculada circundada por un corro de viejas, constituye una especie de punto de fuga que proyecta la imagen de la iris y las viejas ad infinitum, con lo cual, a través de esta Mizonabim, el embarazo milagroso de la niña se encuentra ya prefigurado en las imágenes de la capilla. Alejándose ya del sentido alegórico del término, resulta iluminador precisar que la figura del Hortus Conclusus no solo sirve como modelo del rol mariano asumido por la iris, sino también como una metáfora de las casas que aparecen en la novela. Y es que, si bien la finalidad de dichas obras pictóricas es fundamentalmente simbólica, el lugar representado toma como modelo el jardín medieval real que existía en conventos, abadías, castillos y palacios de la época. Por ello, es vital atender a la dimensión referencial de este tema pictórico que en la obra de Donoso se encuentra evocado en sus descripciones arquitectónicas y paisajísticas del jardín. Construidos para aprisionar a la hija del cacique, los patios interiores de la casa de ejercicios espirituales pueden religarse a la tradición de los jardines conventuales y, por ende, a la del Hortus Conclusus. Sin embargo, su claustrofóbica arquitectura aparece como una versión degradada de la disposición paisajística de los jardines conventuales, cuyo referente simbólico corresponde al Edén. Su claustral conjunto de patios infinitos conectados por pasadizos interminables dan la caótica impresión de un edificio irrealizable, cuya imagen bien podría ser el correlato narrativo de un dibujo de Escher. Con respecto a su disposición arquitectónica, el Mudito reconoce como lugar central ese patiecito de tejados ondulantes y musgosos, mejor conocido como el patio de la palmera. Según sus conjeturas, el convento, junto a su cinturón de patios interminables, habría sido construido alrededor de ese centenario jardín cercado, poblado por ratones y gatos y gallinas y palomas. La ruinosa y añeja figura de ese jardín cerrado, que parece cárcel, corresponde a una versión paisajística abyecta del Hortus Conclusus tradicional. Similar es el caso de la Rinconada, cuyo parque cerrado con un murallón inexpugnable también evoca arquitectónicamente un Hortus Conclusus. Sin embargo, este jardín es víctima, además, de un segundo impunchamiento, la violenta poda a que su dueño lo somete. La estructura cerrada queda así constituida como, y aquí cito, un limbo de muros abiertos solo hacia el interior de los patios de donde don Jerónimo ordenó arrancar los clásicos naranjos de fruto de oro, las bugambilias, las hortensias azules, las hileras de lirios, reemplazándolos por matorrales podados en estrictas formas geométricas que disfrazaran su exuberancia natural. Por ende, este espacio constituye un Hortus Conclusus siniestro en el cual se ha intentado homogeneizar y suprimir, en oposición al jardín del Edén, cualquier signo de abundancia vegetal. Cercado y podado, la Rinconada se erige entonces como un imbunche arquitectónico, símbolo del proyecto de enclaustramiento que toda la novela representa. Pero además, y al igual que el vientre de la Virgen, estos dos Horti Conclusi guardan celosamente dentro de sí a seres preciados que encarnan promesas de una esperanza mesiánica. En efecto, el Parque de la Rinconada tiene por objetivo proteger el monstruoso vástago de don Jerónimo, mientras que la Casa de Ejercicios Espirituales oculta a otro ser, esta vez femenino, el cuerpo de la niña beata. Con ello, se evidencia la relación especular que la novela establece entre estos dos jardines amurallados, los cuales resguardan los respectivos objetos del deseo masculino y femenino, Boy y la beata, del matrimonio Ascoitía. Cada una de estas estructuras ha sido construida como el jardín privado, ora de Inés, ora de Jerónimo, quienes acabarán por perder la razón al verse recluidos en ese lugar a donde, en un comienzo, sus propios deseos los introdujeron. Así, la representación sacra de la Virgen como Hortus Conclusus, que en la Edad Media tiene por rol la preservación de la salud espiritual y física, se transforma aquí en un recinto sórdido. Rodeados por horrorosos murallones, los jardines donosianos son cárceles, desde las cuales no se puede huir sin haber abandonado antes la cordura o la vida,
pues sus dueños solo saldrán de allí locos o muertos, según sucede con Inés y Jerónimo. Diametralmente opuestos al motivo pictórico, se trata de lugares siniestros que invierten la función terapéutica con que tradicionalmente había sido investida la iconografía mariana. Por último, ya al final de la novela, un tercer jardín es proféticamente mencionado. Las viejas de la chimba deben abandonar para siempre los decrépitos patios del convento, porque, y cito, en el barrio alto, en medio de un jardín, las espera una casa blanca, preparada especialmente para recibirlas. Con estas palabras, las últimas páginas de la novela escenifican sarcásticamente el cumplimiento de la redención que las viejas esperan. Frente a la charlatanería del Hortus Conclusus que representaba el vientre de la Iris, finalmente será otro el huerto donde se encarne su salvación. A fin de cuentas, la promesa se resuelve con mordaz ironía. La redención de las viejas no viene ni de un niño milagroso ni por medio de una virgen, como hacían presagiar las grotescas imitaciones de la Iris y el mudito. Muy por el contrario, las asiladas son rescatadas de su sórdida reclusión gracias a ese nuevo paraíso que las espera en las alturas, ya no escatológicas, sino que urbanas, la moderna casa de reposo en la cual el jardín no es más que un accesorio decorativo y recreativo. Bien de consumo comprado con la plata de la Brígida, el único Hortus Conclusus que se ofrece como un paradisíaco lugar de descanso lo constituye este jardincito en venta, ubicado al otro extremo de la ciudad. A la hora de cartografiar la novela chilena del siglo XX, no es casual que Carlos Franz proponga atender al barrio alto precisamente como el jardín, con mayúscula. Lugar utópico por excelencia, este sector capitalino representa irónicamente aquel sacrosanto espacio alejado del resto del mundo, en el cual, y cito a Franz, sus calles están o debieran estar fuera del alcance de los otros. Sus casas y mansiones son réplicas de originales lejanos. Sus estilos dispares, contradictorios, representan ante todo la fantasía de distancia de sus habitantes. El jardín es la distancia misma, la utopía de vivir lejos, y esta es su ilusión más poderosa. Cierro la cita. Aislado del resto del mundo, el lugar que espera a las viejas no es más que una ilusión. Gracias. Una utópica promesa arrojada al futuro que viene a suplir aquello que ese carcomido pasado mítico nunca pudo satisfacer. Paraíso moderno y por ello mismo utopía, pues como recuerda Tito Rojo, y lo cito, el jardín es un espacio creado contra la realidad del desasosiego cotidiano, ajeno a las normas de la sociedad que se desenvuelve al otro lado de sus muros, lugar de tiempo detenido, retiro, utopía concretada en un topos existente. De este modo, el mítico Hortus Conclusus de la chimba aparece representado como una abyecta fantasía que se desmorona ante el progreso. Su imponente arquitectura se opone diametralmente al orden moderno de aquel jardín que espera a las viejas al interior de una institución racional y moderna. Y aquí cito el texto. Ante el progreso, las promesas ofrecidas por un pasado tradicional aparecen incluso más apolilladas todavía. Pero también, esta promesa es una astuta treta que le permite al obispo deshacerse de las viejas para poder gozar, tras su partida, del terreno sobre el cual fue edificada la casa de ejercicios espirituales. Y es que, tal como observa el mudito, y cito, esto lo van a demoler, pero no va a haber ciudad del niño, porque el obispo se va a echar la plata al bolsillo y este terreno lo van a lotear y a vender para gastarse la plata en campañas políticas que ayuden a su candidato. En vista de ello, el jardín moderno emplazado en el barrio alto no es más que una grotesca carcajada, una mueca de desprecio ante la ingenuidad de las viejas. La cruda lección surge entonces ante nuestros ojos. No hay paraíso ni en el pasado mítico ni en el futuro que la modernidad ofrece, pues en la novela el degradado Hortus Conclusus, antaño alojado en el convento de la chimba, da paso a una paródica versión moderna del jardín cerrado. Y es que, como concluye Carlos Franz, el precio del jardín es el abandono de la tradición, el pasado, el conocimiento,
y su premio es la inocencia. Como hemos visto, los jardines de la novela no operan, por tanto, según la metáfora tradicional, al no ser de ninguna manera imágenes de un Edén nostálgicamente deseado y al mismo tiempo irremediablemente perdido. Ni tampoco son escenas de la promesa de un paraíso plantado en el futuro. A diferencia de ello, se trata de espacios que subvierten las representaciones pictóricas tradicionales del Edén en cuanto constituyen imágenes degradadas, espacios hostiles, claustrofóbicos, mórbidos y, en el mejor de los casos, risibles promesas insatisfactorias. Por lo tanto, incluso cuando la versión donosiana del Hortus Conclusus sea un maravilloso paréntesis en el tiempo y el espacio, una isla con la cual siempre tendremos derecho a soñar, como anota Delumeau con respecto al paraíso, se trata de un limbo abyecto en el cual los sueños tienen un final amargo y donde todas las esperanzas acaban por ser embunchadas, al igual que sus protagonistas. De este modo, es posible concluir que la novela despliega una serie de estrategias plásticas que agregan aún más perspectivas y capas a esta obra narrativa. Entre ellas, destaco que la figura del Hortus Conclusus es revisitada por Donoso a fin de renacer bajo su pluma como una imagen de degradación donde se ha perdido todo rasgo tradicional de belleza. Y es que en el obsceno pájaro de la noche, el precepto horaciano de Lut Pictura Poiesis se trastoca en la medida en que el lugar ameno se presenta amenazador. Así, me parece ver en ello una metáfora política del sujeto latinoamericano, de acuerdo a lo cual estos jardines bien podrían funcionar como imagen de aquella condición marcada, en palabras de Fidel Sepúlveda, por un sentimiento de pecado, de culpa y de mancha de origen que lo moldea en la actitud del desterrado, condenado a la nostalgia del paraíso perdido, deficiencia inconmensurable para la cual no hay precio de rescate. Muchas gracias. Bueno, gracias, Sebastián. Ahora viene nuestro último expositor, Nicolás Lasso. Bueno, Nicolás es licenciado en Lengua y Literatura de la Universidad Alberto Hurtado, es diplomado en Edición y Publicaciones y además es estudiante del Magíster en Periodismo Escrito, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha colaborado en múltiples medios digitales tales como El Post, Letras en Línea, Intemperie, La Raza Cómica y Sangría. Actualmente es el editor general de Artefacto, que es una plataforma periodística que busca promover la reflexión y el pensamiento crítico. Nicolás nos va a presentar su trabajo que se titula El escritor orejón, Donoso y el nuevo periodismo en Chile. Hola, buenas tardes. Si no me escucho, me tienen que avisar porque hoy día yo mismo no me escucho bien a mí. Estoy un poco congestionado. Nuestro catálogo latinoamericano, colmado de escritores y periodistas de primera línea, cuenta también con un selecto grupo de hombres y mujeres de letras que han cultivado exitosamente la militancia simultánea entre ficción y no ficción, entre literatura y periodismo, entre mentiras y noticias. Sin embargo, su perfil es tan diverso como la geografía del continente, al punto de que resulta posible reconocer numerosas formas de combinar ambos oficios. La de José Donoso fue, por lo tanto, una versión más de ese escribiente en el que conviven el vuelo de la imaginación con el rigor de los hechos. Arriba, en México, asoma y asombra Juan Villoro, un sociólogo y académico de literatura, que no obstante su condición de erudito, encarna un ejemplo elocuente del periodista pop. Su mayor mérito, identificar en el fútbol una síntesis de la cultura mucho más compleja y sofisticada que cualquier lírica pedrocarcurista o Claudio Palmista. La tierra de Botero y Shakira, por su parte, vio nacer al que quizás es el Big Boss en estas arenas, Gabriel José de la Concordia, alias Gabo. Escritor total, García Márquez no solo recreó un mundo cerrado y autosuficiente con su génesis y su apocalipsis propios, sino además recorrió y reporteó prácticamente todas las materias humanas de interés para el periodismo, desde el convulsionado devenir político de su patria hasta la trastienda del Festival de Cannes, del que fue jurado en 1982. En tanto,
Chile tuvo en José Donoso un auténtico precursor del denominado nuevo periodismo, corriente iniciada en la década de los 60 y reconocida por incorporar técnicas literarias a los textos de no ficción. Mientras Truman Capote, Tom Wolfe y compañía deslumbraban en los Estados Unidos con su riqueza de estilo, un joven Donoso recurría a innovaciones equivalentes para la revista Arcilla, pese al recelo de su directora de entonces, Lenka Franulich. Ni tan teórico como Villoro, ni tan outdoor como García Márquez, Donoso compuso piezas periodísticas singulares y contundentes, algunas de las cuales funcionan, además, como el perfecto reverso de sus obras literarias. José Donoso aconsejaba desarrollar al máximo el oído. Según él, quien quisiera escribir debía ser una especie de orejón dispuesto a escuchar con detenimiento cualquier conversación cercana en un café, la parada de bus o una plaza. Con estas palabras, tomadas de la introducción a El escribidor intruso, que es una antología de artículos, crónicas y entrevistas de Donoso que publicó esta universidad en 2004, que es este libro, amarillo. La académica Cecilia García Huidobro subraya la receptividad y la sensibilidad permanente respecto al entorno como rasgos clave de la metodología de escritura donosiana, sin los cuales probablemente resultaría imposible la cuidada construcción de diálogos y escenas tan característica del nuevo periodismo. Donoso anticipa y desarrolla, casi en forma paralela, un estilo que luego se constituirá en algo así como la gran renovación del periodismo del siglo XX, añade García Huidobro poco después. En efecto, esa anticipación y paralelismo se advierte en textos como La entrevista imposible con Ezra Pound, un accidentado perfil acerca del poeta estadounidense cuyas dificultades de acceso a la fuente principal nos recuerdan ni más ni menos que al célebre Frank Sinatra Has a Cold, del también estadounidense Gay Talese. Yo no sé si todos lo han leído, probablemente sí, pero de todas maneras les comento que este es uno como de los perfiles periodísticos más emblemáticos. Algunos exagerados dicen que incluso es como el mejor del mundo, de la historia, y es un perfil sobre Frank Sinatra que se le encarga a Gay Talese el año 65 para la revista Esquire, en un momento en que Frank Sinatra era particularmente reacio a que le hicieran entrevistas. Gay Talese asume el desafío, está con Frank Sinatra muchos meses, lo ve grabar canciones, lo ve grabar escenas de películas, incluso carretea con él, y ese entorno hace del texto un texto probablemente mucho más rico que si únicamente se hubiera tratado de una entrevista. Cosa, no digo igual, pero comparable es la que le pasa a José Donoso con Ezra Pound cuando, estando en Italia, lo invitan a un castillo donde está viviendo Ezra Pound, quien también es muy reacio a las entrevistas, pero al igual que Talese, José Donoso transformó el problema en una oportunidad y mediante la captación del ambiente y los comportamientos propuso una descripción de inmensa riqueza sobre el personaje en cuestión. En el volumen Periodismo Narrativo, cómo contar la realidad con las armas de la literatura, el periodista Roberto Herscher afirma: cuando de los grandes líderes de hoy no quede ni el recuerdo, la señora con delantal del Zócalo seguirá vendiendo sus tortillitas. Y la pluma de Richard Kapuscinski, desde donde esté, nos seguirá contando su historia. Todo indica, fin de cita, perdón. Todo indica que esa observación formulada sobre el maestro polaco también aplicaría al escritor chileno. Su infinita curiosidad, así como la necesidad de sumergirse en los sueños y afanes de sus compatriotas de a pie, son a la vez el modus operandi profesional y una actitud vital característica de Donoso. Crónicas como Música condenada a morir sobre los organilleros, El circo, Mundo triste bajo la carpa y Arte y magia del vidrio constituyen ejemplos elocuentes al respecto. Esa capacidad también, por ejemplo, le permite escribir una de las más útiles crónicas que se hayan hecho sobre los efectos del terremoto de 1960 en Valdivia, donde más allá de la tragedia humana y material obvia, el paisaje se transfigura en un relato de horror donde el monstruo esta vez es la naturaleza misma. Y cito la descripción que hace de Tolten. Dice: el terror igualaba todos los rostros, 8 cadáveres verdes e hinchados junto al camino, la tierra agrietada y el agua revuelta y el cielo negro de llovizna y el miedo atropellando las palabras en las bocas de todos. Fin de cita. Por lo mismo,
no se debe pensar que la de José Donoso corresponde a una aproximación exotista o, comillas, abajista hacia los fenómenos sociales de su tiempo, como un señorito que va de safari y pretende retornar inmaculado. Antes bien, la materia de su observación con frecuencia lo afecta, lo interpela e incluso pasa a convivir con sus inquietudes y obsesiones, las que posteriormente llegarán a cristalizarse en su narrativa de ficción. Sabemos, por ejemplo, que la imagen de un niño adinerado y deforme a bordo de una limusina en pleno centro de la capital lo acompañará por mucho tiempo hasta materializarse en el personaje Boy del obsceno pájaro de la noche. A propósito de esta novela de 1970, una muestra ilustrativa sobre el puente levadizo entre ficción y no ficción en Donoso se encuentra en la crónica En el infierno de la locura, cuyo comienzo, relativo al Hospital Psiquiátrico de Santiago, parece referirse más bien a la casa de la Encarnación de la Chimba, habitada por el mudito y las viejas del obsceno pájaro. Dice: la puerta de la calle Olivos está tapiada. Por esa manzana, a lo largo de Avenida La Paz, se alzan algunos pabellones nuevos y letreros de arquitectos que prometen más. Pero detrás de los viejos muros descascarados que cierran la mayor parte de la manzana, aún se alzan secciones de ruinosos edificios construidos en el siglo pasado, por cuyas ventanas, balcones o boquetes se asoman rostros de alienados que lanzan a la calle carcajadas escalofriantes, alaridos o exclamaciones procaces. Fin de cita. Así, queda de manifiesto que José Donoso se inscribía en ese equipo de autores que, como el mencionado Kapuscinski, se desplazaban por el mundo bajo el influjo de dos miradas simultáneas, una para hacer periodismo y la otra para producir literatura, o dicho de otro modo, una para registrar la realidad y la otra para deformarla. Por supuesto, lo anterior exige una meticulosa capacidad de observación. Junto al oído, José Donoso cultiva el ojo, sostiene Cecilia García Huidobro. Efectivamente, cuesta imaginar un retrato tan fiel de la clase media y alta chilena, como los que leemos en Coronación, Tres novelitas burguesas o Casa de Campo, entre otras, sin la mirada aguda y cierta devoción por los detalles de sus narradores. De este modo, la máxima muestra no digas o show don't tell, fundamental para la escritura de no ficción contemporánea, no solo tiene lugar en los textos periodísticos de José Donoso, sino también en su narrativa, en la cual los lectores experimentan la inmersión en un universo completo con todos sus matices y complejidades psicológicas, por un lado, y los profusos pormenores de su materialidad, por otro. Cabe recordar el hecho obvio de que Donoso fue, ante todo, un escritor de ficción, de manera que esa perspectiva, la de lo observado como componente tributario del artificio, emerge y predomina mucho más a menudo por sobre la mirada que pretende ejercer un registro documental del entorno. Incluso, y como factor característico de su forma específica de practicar el realismo, buena parte de la narrativa donosiana asigna a los espacios un rol que trasciende la idea de un mero escenario para la acción. De ahí que, a propósito de Casa de Campo, Sebastián Schenenbeck plantea abiertamente que el paisaje es también un recurso de composición a través del cual se establece una distancia entre el mundo ficticio y el mundo real. Durante los últimos años, y guardando las debidas distancias respecto a cierto esquematismo inherente a toda etiqueta, recorre las páginas de la no ficción actual una generación que se ha denominado la de los nuevos periodistas, la que en palabras de Robert Boynton goza de una inusitada libertad por cuanto no son ni novelistas frustrados ni reporteros díscolos de periódicos, sino habitantes, esa era una cita, perdón, fin de cita, sino habitantes de un territorio intermedio en que el criterio principal consiste en la flexibilidad retórica y la diversidad temática. Sin embargo, resulta indudable que nuestras Leilas Guerriero y nuestros Juan Pablos Meneses se han erguido sobre los hombros de autores como José Donoso, quienes inauguraron la posibilidad, al menos en el modo que conocemos hoy, de contar la realidad con las armas de la literatura. Ya lo dice Boynton, dicha generación, abro comillas, se ha beneficiado enormemente tanto de la legitimidad que el legado de Woolf dio a la no ficción, como de la coincidente destitución de la novela como la forma más prestigiosa de la expresión literaria. Fin de cita. Asimismo, los soportes digitales
y con ello léase Internet básicamente, en principio también favorecen enormemente esa falta de fronteras, más aún si se tiene en cuenta el evidente ahorro que implican en términos operativos respecto a la prensa tradicional. Con todo, conviene considerar que el imperio de la velocidad y la búsqueda desesperada por los clics amenaza con afectar tanto el contenido como las estructuras narrativas. Probablemente lo saben también, pero es heavy pensar que esto de cómo los productos periodísticos se tienen que posicionar en Internet muchas veces condiciona la manera o el orden en que están escritas las cosas. Digo, si los datos, si las palabras clave están en los primeros párrafos, es más fácil que eso se encuentre en Internet. Por lo tanto, es una tentación volver a escribir los textos en el estilo como pirámide invertida, como se dice, con todas el qué, el cuándo, el cómo en el primer párrafo, en desmedro de lo que podría ser una experimentación al respecto. Corresponderá a los millennials y centennials, quienes ya están viendo multiplicarse delante de sí los casi infinitos recursos que proporciona la red, encarnar la tarea de que el periodismo se mantenga como un método de exploración profunda de lo real, tal como lo es la literatura en la repisa de al lado de la biblioteca, o incluso, como aconsejaría Martín Caparrós, a espaldas del público, de manera tal que la escritura no pierda su estatuto de lugar sin límites. Muchas gracias. Bueno, en fin, queda todavía algunos minutos para comentarios, preguntas. Bueno, a mí me surgió cuando estaba escuchando sobre todo las ponencias referentes a lo que mencionaba, por ejemplo, Mauricio y Daniela. Hice memoria y recordé una entrevista que publicó Suzanne Gilles Levine a José Donoso, que fue una entrevista que ella le realizó en Santa Bárbara en el año 93, en los cuales, bueno, ella publica algunos extractos, o sea, no fue la entrevista completa, pero yo encuentro que puede ser muy interesante quizás traer a colación como algunas frases que lanza también José Donoso y cómo también se vincula bastante bien con lo que ustedes han expuesto. Y bueno, aquí voy a citar brevemente a Donoso, que señala en cuando Suzanne Gilles Levine le pregunta sobre el lenguaje que él utiliza, en los cuales él responde señalando lo siguiente: la lengua que utiliza un autor es su escritura, es su creación. Yo escribo en un español que es a su vez una combinación de todas mis diversas experiencias con el lenguaje, y no solo con el español, sino también con los otros idiomas que yo he tenido un contacto. Y a lo cual también él sigue señalando, donde dice que ha leído a la mayoría de los clásicos, que han sido también traducidos al inglés, y que así también, y también ha sido la forma por lo tanto, él ha conseguido conocer y tener acceso a autores tales como Tolstoy o Rilke. Por lo tanto, mi pregunta o mi apertura al diálogo vendría siendo, ¿qué opinan de esta idea de que la creación propia de un escritor es el lenguaje o el idioma en el cual él se expresa? ¿Se puede constituir este lenguaje como la noción que engloba también mucho de lo que ustedes han presentado, o sea, de las distintas formas en las cuales también José Donoso expresa ideas o sentimientos? ¿Podría ser esa también una de las ideas con los cuales también bases en los cuales podemos situar también la escritura donosiana, este contacto bilingüe
o esta forma también que él tiene de armar un canon también en base a sus lecturas también de autores extranjeros. O sea, esa es más bien como la consulta. Si que quieren contestar ahí, por favor. ¿Ya? Donoso no sé cuándo, no sé en qué momento menciona que él vive una aguda crisis lingüística por permanecer tanto tiempo en el extranjero. Y además de eso, el caudal de influencias que él recibe lo enriquecen de manera muy significativa, y eso se puede constatar o sea, hablando de las novelas que yo analicé, La Marquesita de Loria y Casa de Campo, de la intertextualidad idiomática que existe dentro de la misma forma del texto. Y también yo creo que en cualquier escritor, el caudal de influencias y la forma que le da al mismo texto en sí, forma de una poética propia que es inherente a la individualidad misma de la escritura. No sé si entendí bien la pregunta, pero solamente repetir nomás lo que decía Mauricio, de que claramente Donoso dice que él es influenciado por una gran cantidad de autores que escriben en inglés, pero también otros como Tolstoy, ¿no? Pero que también él dice que hay cosas de él que no le gustan. Por ejemplo, recuerdo ahora que habla mal de él porque dice que es un machista, ¿no? También habla de Dostoyevsky, que ya no es inglés, pero no, él tiene toda su influencia fuera también de lo que es Chile. Porque bueno, no, estuvo a muy temprana edad, ¿no? Estuvo en Princeton y ahí empezó, ¿no? a leer inglés. Así que no, como que no entendí muy bien a dónde apuntaba lo de que el lenguaje es la creación. Sí, o sea, es que la idea que plantea, o sea, la idea base es que la lengua que utiliza un autor es su creación. O sea, Bueno, y esa lengua es captada también desde múltiples aspectos. Entonces, él realmente como crea su propio lenguaje. Entonces, no... Sí, bueno, y en todos los textos él escribe no en español, pero también salen sus frases chiquititas no en inglés. Entonces, es también como... ¿no? Él se está introduciendo la ahí utilización de sí, diversos gestos. sí, como modismo en francés. Sí, los modismos. Sí. Y ¿Pero iba a decir algo? no sé. Bueno, es que ya no. Sí, parece que lo sacaron.